Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 8 de septiembre, con el futuro del mini S&P 500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy. Como siempre antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos hoy a echar un vistazo. ¿A qué tenemos para hoy? Tenemos a las 4 de la tarde, hora española peninsular, la publicación de la encuesta George de ofertas de empleo y también a esa hora el índice de optimismo económico. Así que atentos a esa hora. Será un poquito el momento, media hora después de la apertura americana, donde puede haber cierta volatilidad debido a la publicación de estos datos. Venga, vamos directamente al análisis técnico para observar primero, antes de nada, lo que ocurrió ayer. Fijaros, diferente comportamiento en un futuro y en otro. Tenemos cosas bastante diferentes. En el S&P 500, ruptura de esa directriz alcista, de todo ese rango formado en los últimos días y llegada en el día de hoy a ese fuerte soporte que todo el mundo ya tenía contemplado, esos 4.500, pullback a esos máximos anteriores, soporte importante en el gráfico diario, número psicológico redondo. Era muy probable que el precio, ante una caída, ante una pérdida de soportes anteriores, pues los operadores fijaran su vista en este nivel y cerraran ahí sus cortos. Por tanto, rebote asegurado. Ya veremos luego si sigue comportándose como soporte y aguanta el precio ahí y ha sido una fuente de acumulación para luego hacer girar y subir el precio, o si vuelve a atacar este nivel y se pierde. Eso ya no forma parte de nuestro trabajo el adivinar el futuro, pero sí que sabemos y un poco y preveíamos que ese soporte, pues si el precio lo alcanzaba, pues se convertiría como tal. Bien, y aquí vemos ruptura en la sesión de ayer, ruptura de esa directriz alcista del canal y llegada a ese nivel en el día de hoy. Llegamos un poquito al detalle con este marco temporal de 4 horas. Ahí vemos un poquito lo ocurrido, esa pérdida de esa zona. El primer punto de apoyo que encontró el precio en la sesión de ayer a finales fue justamente ese retroceso del día 31 de agosto al 38% de ese último impulso alcista. Ahí el precio también normal, encontró compras, operadores aquí pusieron sus cierres de cortos de todas las operaciones que se estaban produciendo, ¿no?, vendedoras, debido pues un poco a la bajada que tuvo la sesión ayer. Lateral durante la sesión asiática del día de hoy y en la sesión europea, pérdida de ese nivel de soporte importante y llegada a los 4.500, donde ahí ha encontrado compras, se han acumulado y el precio pues ha cerrado esta vela de 4 horas bastante por encima de los mínimos de esta velita. Estamos viendo de momento pues un poco ese movimiento, ¿no?, alcista, que está otra vez metiéndose por encima de ese nivel de los 4.510. Vamos a ver con detalle en el gráfico de una hora cosas interesantes. Fijaros un poquito. Aquí he marcado los niveles que considero relevantes, los máximos históricos en 4.550. En la sesión de ayer veíamos esa zona de los mínimos del día hasta que fueron rotos, soporte. Lo voy a ampliar un poco porque lo tengo todo demasiado grande. Soporte convertido luego en resistencia, se perdió. Pullback, movimiento técnico, continuación bajista, pérdida del mínimo anterior. Llegada a ese nivel, como hemos comentado ahora, el 38% de retroceso en el día 31 de agosto, corrección a la directriz alcista que se perdió con este movimiento a la baja y un poco ahí esa confluencia de resistencias de esa directriz, zona del mínimo anterior, aunque sin llegar específicamente a él, pero acercándose mucho, y un poco a esa corrección, ¿no?, del entre 50 y 60% de retroceso de este último tramo a la baja. Nivel de resistencia, por tanto, primero, más importante que tenemos en la sesión de hoy, esa confluencia de ese nivel, de esos máximos decrecientes que nos dejó el precio final de la sesión de ayer, directriz alcista convertida ahora en resistencia, parte de las medias que están ahí confluyendo en esta zona de los 4.525, 4.530. Tenemos ahí la principal resistencia. Pero también tenemos ahora, fijaros un poco en lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Esa llegada a los 4.500, rebote,
Y en la sesión de hoy, un poco en los finales de ayer, se está formando una directriz alcista, se formó una directriz alcista con ya 3 llegadas, con lo que ratifica mucho este nivel y que el precio justamente ahora mismo, 1:15 de la tarde aquí en España, está atacándolo. Además se encuentra en la media de 200 en una hora justo en esa directriz. Nivel ahora mismo, veremos cómo está en la apertura, queda todavía un par de horas para ello, pero de momento tenemos la primera zona de resistencia aquí, esta directriz bajista que ahora mismo está atacando junto con la media de 200 en una hora. Su ruptura de la resistencia podría dar lugar a una llegada a la siguiente resistencia más potente, que sería esos 4.525, 4.500 más bien 30, donde confluye la directriz alcista del canal, que se perdió ayer y que ahora es una potente resistencia. La siguiente, la que hemos marcado, y máximos. Por debajo, pues los 4.500 no será fácil de perderlos en caso de que volviera el precio a atacar ese nivel, aunque tampoco menospreciemos esos 4.510, estos mínimos de ayer, también de la sesión asiática, ese nivel de retroceso. El precio podría aquí girarse, volver a encontrar soporte aquí sin tener que llegar ni perder los 4.510, aquí volver a subir, un poco en esta formación triangular, solo rota por esta posible, ya veremos, acumulación aquí, pero podría un poquito hacer ese movimiento hasta que finalmente sí que lo rompa y nos pueda dar este movimiento alcista hasta la siguiente zona de resistencia. Esta directriz la hemos de tener en cuenta, sobre todo en estas horas previas de la apertura americana. Bien, vamos directamente luego al análisis del Nasdaq. Gráfico diario, aquí es diferente, aquí el precio ayer no perdió la directriz alcista. Fue un día que tuvo un movimiento fuerte a la baja, pero que encontró soporte en ella, más o menos, y que cerró pues bastante por encima de los mínimos de la sesión. Aquí vemos esta vela con bastante sombra inferior. En el gráfico de 4 horas vemos con más detalle este lateral, soporte importante, una pequeña zona de reacumulación, siguiente soporte, ese retroceso del 38, que también lo hemos marcado aquí como nivel relevante, la directriz alcista y el canal. Vemos un poco lo que ocurrió ayer, ¿no? Ese retroceso sin llegar a la directriz, se giró antes, encontrando un poco soporte en la zona de los 15.600, volviendo a los máximos históricos, 15.700, está encajando el Nasdaq entre esos 100 puntos, 15.600, 15.700, y en la sesión de hoy el precio ha bajado, ha retrocedido un poco en ese movimiento bajista que también hemos visto en el SP, pero encontrando soporte en los mínimos de ayer y en esa directriz alcista. Tenemos los 15.600 como soporte tremendo en el Nasdaq y resistencia tremenda en sus máximos históricos, 15.700. Bajamos al gráfico de una hora. Aquí vemos ese precio encajado entre esas dos bandas con una zona de un poco eran los mínimos de la sesión asiática, que ha sido un poco el inicio de ese segundo intento de llegada a los máximos históricos, fracasando, regresando a ese nivel, vuelto a ataque, se ha formado esa directriz bajista casi con los finales del día de ayer y en la sesión de hoy. Lo amplío para verlo más clarito. Directriz que está también atacando ahora mismo, estamos en un momento de directrices y vamos a ver pues qué ocurre. Tenemos, he marcado este nivel de aquí, que un poco son esos mínimos y apertura, ¿no? de la sesión de hoy. Podemos coger y abarcar un poco más aquí para hacerlo más en detalle, ¿vale? Que puede ser también un punto de apoyo, ¿no? En caso de que ahora mismo no se rompiera dicha resistencia, retroceso, y ya veríamos qué ocurre. Tenemos, por tanto, una primera zona de soporte en los 15.660, directriz, resistencia, máximos históricos y soporte por debajo. He marcado la media de 200 en una hora, que está un poco entre medio de esos niveles que he considerado importantes, esos mínimos del día 3 y del día 2 y los mínimos de hoy y de ayer. La media de 200 está en los 15.580 casi. En el gráfico de 15 minutos es interesante ver, cuando vemos este tipo de formaciones, de giros tan destacados en el gráfico de una hora, que apenas se ve nada más que un giro muy directo, me refiero al de hoy, pues bajar al de 15 minutos para ver si se ha formado en 15 minutos en este marco temporal inferior alguna estructura de giro. Porque
los máximos, en este caso, porque es una estructura de giro, un giro alcista, los máximos comunes son muy relevantes y podrían ser soportes en el futuro. Si el precio perdiera esta zona primera de soporte, que un poquito ahí donde se ha formado esa corrección técnica aquí dentro, hace 20 minutos, tenemos el primer soporte en los 15.660, pero en caso de pérdida de esta zona, el precio podría apoyarse en esto máximo común de esta estructura de doble suelo que se ha formado en la sesión europea, ¿vale? Que tenemos un poco este nivel de aquí. Que fijaros un poquito, ¿no? Se ha roto, ha testeado y desde aquí ha arrancado el precio. Por tanto, aquí está una zona de soporte que no hay que menospreciarla. Trasladamos a todos los gráficos, 15.635. Máximo común de un doble suelo en 15 minutos. Y fijaros también, ya que estamos aquí, la media de 200 en 15 minutos está justo donde está el precio ahora, ahí en la directriz, también actuando como resistencia juntamente con esa directriz bajista formada en la sesión de hoy. Bien, pues nada más, tenemos los niveles también principales de soporte y resistencia que humildemente yo considero, y dejamos aquí la preparación del día de hoy. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.